Abrimos la palabra del Señor en el Evangelio según Juan y capítulo 2, y es un momento en la vida del Señor Jesús un poco especial y diferente, porque normalmente siempre que hemos ido a este capítulo, y yo siempre que escuché predicar sobre este capítulo fue en una boda, y me pregunto por qué. Claro, es obvio que era el Señor Jesús y sus discípulos que estaban invitados y toda la familia que estaban invitados a una boda. Pero lo que el Señor nos dice justo en ese momento es muy importante y sin embargo nosotros parece que solo lo dejamos para un momento cuando estamos en una boda. Y esta mañana cuando estaba orando y pidiendo al Señor sabiduría por lo que Él quiera decirnos y su Espíritu quiera hablarnos, pues justo la primera hermana que estaba orando era Pilar, ¿no? Pues y ella dijo: Señor, que hoy sea una fiesta. Entonces yo pensé, pues yo creo que es del Señor que quiere que vayamos a esa primera fiesta y a esa primera boda. Es Evangelio de Juan capítulo 2. Todos conocéis muy bien la historia, así que no la vamos a leer entera. Dice en el versículo 3 que en un momento se acabó el vino. Bueno, versículo 1 por si acaso. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús y fue Jesús invitado con sus discípulos a la boda. Y cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. El Señor le respondió: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Porque todavía no ha llegado mi hora. Y en el versículo 5 dice: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os diga. Y ahora fijaos todos los detalles, porque vamos a hacer algo un poco diferente. En vez de leer el versículo 6, vamos a saltar al 11. Dice el versículo 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Por qué leo este versículo? Porque hemos olvidado que el Señor Jesús justo en esta boda fue lo primero que él hizo en su vida pública, justo después de haberse presentado en público, después de su bautismo, después de que había sido tentado y de que el propio Padre habló y dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Lo primero que hizo el Señor fue ir a una boda, asistir a una boda, y el primer milagro que él hizo fue justo en una boda. Así que no tiene que ser por casualidad, es por algo que él quería enseñarnos. Y ahora sí podemos volver al versículo 6. No tenían vino, ¿os acordáis? Y antes estábamos leyendo un capítulo en el libro de Proverbios que habla de cuando la gente bebe demasiado. Pero justo en una boda es una fiesta, la gente bebe, no bebe para emborracharse, es obvio, pero bebe para celebrar. ¿Veis la diferencia? Es una diferencia muy clara. Y el Señor estaba allí con todos. ¿Por qué fue la primera señal? Y yo creo que cuando perdemos esta primera señal, perdemos no solamente nuestra identidad como cristianos, perdemos un poco lo que el Señor Jesús vino a traer a este mundo. Dice el versículo 6 que había allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación. Queridos hermanos, yo sé que habéis estado estudiando la Biblia durante estas semanas y eso es algo realmente lo mejor que podemos hacer porque es la palabra de Dios. Pero debemos no solamente estudiar la Biblia, sino fijarnos, y supongo que Ninet os lo habrá dicho también, en cada una de las palabras, porque nunca sobra nada en lo que Dios ha escrito. Siempre tiene un detalle, siempre por alguna razón. Y aquí nos dice que esas 6 tinajas eran las que celebraban en el rito de la purificación. Es decir, en el Antiguo Testamento y en la antigua ley de la purificación se decía que las personas Dios le pidió a las personas de su pueblo que se lavaran las manos antes de comer. Y es obvio porque era una razón no tanto legal en el sentido de infringir un mandamiento de Dios, sino que era una razón obvia para no coger enfermedades. Yo creo que todos lo entendemos perfectamente. Pero ¿qué había ocurrido? A las personas a lo largo de toda la historia nos encanta la religiosidad, nos encantan los ritos, nos encantan las cosas que hagan que las personas miren hacia nosotros. Nos encanta parecer como buena gente. Así que los fariseos lo que hacían, no se lavaban las manos antes de comer, se las lavaban hasta 7 veces y se las lavaban entre plato y plato.
Pero no porque fuera necesario, sino porque ellos decían, yo aquí cumplo la ley, la cumplo más que nadie, ¿me entendéis? Y muchas veces corremos ese mismo riesgo, le damos más importancia a la ley que a la relación con Dios, le damos más importancia a lo que hacemos que a lo que Dios mismo hace. El Señor Jesús un día tuvo que enfrentarse con ellos, y yo siempre digo que no se estaba enfrentando solamente con ellos, estaba enfrentándose con nuestro corazón, porque todos podemos caer en ese riesgo. Porque también el Señor decía que era muy importante hablar con Él, orar y ayunar, pero entonces ellos no solamente lo hacían una vez a la semana, lo hacían varias veces a la semana. Y además le contaban a todo el mundo que estaban orando y ayunando. Y además, cuando iban al templo a orar, ya no llegaban al templo para orar, se quedaban en la calle orando para que todos les vieran. Y no se quedaban en medio de la calle, se quedaban en la esquina de la calle, para que les vieran los que venían de aquí y los que venían del otro lado. Pura religiosidad, ¿me entendéis? Es como decir, yo soy muy santo. ¿A dónde quiero llegar? Que el Señor Jesús vino a traernos algo completamente diferente. Así que tomó aquellas 6 tinajas de la purificación, de los ritos, cada una de ellas tenía como 100 litros, imagínate. Y dice el versículo 7, llenad de agua las tinajas. Y además el Señor le mandó que las llenaran hasta el borde, hasta arriba de todo. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca hace nada aparentemente. Él no quiere que haya ningún engaño. Cuando Él hace un milagro, es un milagro. No te queda ninguna duda. Así que no había ninguna capacidad de que tú pudieras poner un poco de vino y entonces mezclar. No. Estaban hasta el borde. Y entonces, ¿sabes lo que hace el Señor? Le dice, sacad esa agua y llevadla al maestresala. Y la llevaron y de repente se había cambiado en vino. Pero además, como luego nos dice, era un vino de la mejor calidad. Un vino ya como si tuviera años de cosecha. Una persona, un escritor muy famoso, dijo que una frase que a mí me encanta. Dice, el agua vio a su creador y se sonrojó. ¿Verdad que es realmente apasionante? Pero ¿sabes una cosa? Que es a donde queremos llegar. El Señor no hace como hizo en otras ocasiones con los milagros, que tomó unos cuantos panes y los multiplicó. Aquí no. Aquí transforma absolutamente toda el agua en vino. Y eso es por lo que nos dice que es el principio, la primera señal. ¿Sabes por qué? Él está diciendo, mira, todo lo que era la antigua ley, todo lo que vosotros creéis en lo que os estáis fundando para seguir a Dios, el cumplimiento de la ley, el pensar que somos personas muy buenas, todo lo que era la antigua religión, todo lo que es incluso la solemnidad y la tristeza de la religiosidad, porque eso es lo que ocurre en todas las religiones del mundo. Las personas son tristes, son solemnes, son personas que parece que están siempre enfadados, incluso cuando se acercan al Señor, ¿me entendéis? Todo eso se acabó. El Señor viene a traer una vida nueva. El Señor viene a traer vino en abundancia, viene a traer alegría a esa boda, viene a traer alegría a nuestra vida, viene a traer una fiesta. Porque la relación con el Señor es una fiesta. Por eso Él no quiere multiplicar nada. Él dice absolutamente todo lo que es la antigua ley, todo se hace viejo. Ahora hay un vino nuevo. Todo, absolutamente todo, se hace nuevo. Así que si ellos querían lavarse las manos, tendrían que hacerlo en vino, imaginaros. Y es obvio que el Señor no puso en aquella boda 600 litros de vino para que las personas se emborracharan, porque la Biblia nos dice que no es así. Nos habla solamente de la alegría, pero no de sobrepasarnos en lo que hacemos. Y creo que todos lo entendéis. Pero el Señor habla de que empieza el reinado de la alegría, de que Él comienza a transformar la vida de las personas, que ahora la relación con Dios es real, es cercana, y que nosotros nos acercamos al Señor y lo primero que Él trae es alegría desbordante, es gracia desbordante, es gozo desbordante. Y las personas, absolutamente todos los que se encuentran con el Señor, ven ese reinado de la alegría. Y los cobradores de impuestos y las prostitutas y los mentirosos y los ladrones se acercan a Él y Dios transforma su vida. Y de repente son personas completamente alegres porque se dan cuenta que no tenían ningún sentido en la sociedad y Dios les ama.
Y muchas personas que se creían grandes, que se creían religiosos, que se creían que eran muy buenos, que se creían que Dios tenía que aceptarlos por lo buenos que eran, se dan cuenta que están muy lejos de Dios. Y por eso el Señor Jesús cuenta aquella historia de aquel que va a orar, ¿os acordáis? Y le dice a Dios todo lo bueno que Él hace. Y el Señor dice, está hablando consigo mismo, ¿por qué necesitaba orar? Si solamente le está diciendo a Dios, mira qué bueno soy, mira las cosas que hago, mira todo lo que doy. Mientras que el que estaba tirado en el suelo, Señor, ten piedad de mí porque yo no soy nada. Y desde Dios le escuchó, transformó su vida y estoy completamente seguro, por lo que la Biblia dice, que volvió a casa lleno de alegría. Porque esa es la frase que se repite una y otra vez con cada persona que se acerca al Señor Jesús. Volvió a su casa lleno de alegría. A mí me encantaría que en todas las iglesias, en Galicia, en España, en todo el mundo, cada vez que volviéramos a nuestra casa de estar con el Señor, la gente viera que estamos volviendo a casa llenos de alegría, porque hemos estado con el Señor. Porque Él no viene a transformar ni lo más mínimo de lo antiguo. Él viene a hacerlo todo completamente nuevo. Él viene a derrochar absolutamente todo. Y ese es nuestro Padre Celestial, porque no solamente aquí, sino en todos los milagros que el Señor Jesús va a hacer, siempre sobra. Sobran panes y peces, sobra vino, sobra todo lo que el Señor Jesús multiplica, porque Dios lo que quiere es derrochar gracia. Dios nunca da las cosas por medida, nunca dice, pues Jaime necesita tantos gramos de esto, o tú necesitas... No, Él da en abundancia para que todo desborde. Y por eso Él comienza y dice que la primera señal es precisamente decir, mira, todo lo que era el antiguo, todo lo que era la celebración, se acabó si nosotros estamos mirando hacia nosotros mismos. La celebración empieza cuando miramos al Señor Jesús. Cuando estamos con Él, empieza el reinado de la alegría, empieza el reinado de la gracia, empieza el reinado del gozo. Y vas a ver a lo largo de todos los evangelios que la reacción de todas las personas al acercarse al Señor Jesús es que transforma sus vidas. Y las personas comienzan a hacer fiesta. Es tanto así que al propio Señor Jesús la gente decía, los que querían criticarle decían, este es solamente un comedor y un bebedor, porque pasaba la vida con las personas, transformaba a las personas, transformaba a las familias. Y todos se daban cuenta de que Dios había venido a cambiarlo absolutamente todo. Que ya no se trata de la antigua ley, que ya no se trata de las cosas que nosotros podemos hacer, que todo lo que hacemos es por amor, porque Dios transformó nuestra vida y entonces le amamos y que vivimos en el reinado de la alegría. Y claro que hay situaciones difíciles en nuestra vida y claro que muchas veces estamos tristes. El Señor Jesús dijo un día, muero de tristeza, ¿os acordáis? En el Getsemaní, porque estaba llevando sobre sí, dice la Biblia, el pecado de toda la humanidad. Pero incluso en ese momento, cuando tú lees la carta a los Hebreos, dice que el Señor Jesús fue a la cruz lleno de gozo, lleno de alegría, porque sabía lo que iba a hacer por cada uno de nosotros. Así que eso es lo que el Señor viene a traer para cada uno de nosotros. Gracias. Y es esa alegría absolutamente desbordante. Por eso dice que es la primera señal. Y cuando habla incluso en el original esa palabra primera, no dice tanto como que es la primera en número, una primera, una segunda. Dice que es exactamente la misma palabra que utiliza cuando Juan 1.1, el propio escritor, dice en el principio era la palabra. Es decir, es la señal que es la base absolutamente de todo. Así que, hermanos, podemos perder muchas cosas, podemos perder a veces situaciones en nuestra vida que no entendemos, podemos perder hasta hábitos que tengamos, pero lo que Dios no quiere que perdamos nunca es la alegría de estar con Él, el gozo de estar con Él, la celebración de estar con Él. ¿Sabes por qué? Al final de la vida del Señor Jesús, no hace falta que vayáis ahí en el Evangelio de Lucas, porque es un momento que conocéis de maravilla.
¿Sabes lo que el Señor Jesús hace para terminar su vida pública? Lo primero que hizo fue una boda, comenzar el reinado de la alegría, transformar el agua en vino. ¿Sabes lo que hizo al final de todo? Invitó a sus amigos a una cena, la última cena. Habló con ellos. Es más, Lucas capítulo 22 nos dice cuánto, dice el Señor Jesús, he deseado estar con vosotros en esta cena. Y es algo que nosotros a veces perdemos de vista. Sabemos muchas cosas del Señor, pero no nos damos cuenta de lo que significa nuestra relación personal con Él. A veces como que nos cuesta hablar de esas cosas porque nos suena un poco raro decir que el Señor desea estar con nosotros. Pero nuestra vida, la mía personal, la dignidad que tenemos como personas, se transforma completamente cuando sabemos que el Señor quiere estar con cada uno de nosotros. ¿Te acuerdas? Apocalipsis 3, capítulo 20, hablando a una iglesia. También que quizás le podía pasar como le pasaba al pueblo de Israel. Eran tan suyos, tenían tantas cosas, habían crecido tanto, tenían tanto dinero, tenían tantas actividades, tantas cosas, y se sentían tan bien que el Señor estaba afuera, en la puerta. Yo sé que no es así aquí, por lo que os conozco. Pero ¿sabes lo que el Señor hace? Yo sé lo que yo hubiera hecho, y quizá la gran mayoría de los pastores. Una reprensión, hablar a aquella iglesia, yo sé lo que hubiéramos dicho. Decirles, pues, ¿qué? No sirve de nada lo que estáis haciendo, pero ¿sabes lo que el Señor hace? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno viene y abre la puerta, cenaré con él. La ternura de nuestro Señor es impresionante. Él quiere estar con cada uno de nosotros. Él quiere transformar nuestra vida. Él quiere que vivamos en ese reinado de la alegría, del gozo, aunque estemos en la situación más difícil de nuestra vida. Porque las circunstancias no son lo que nos vencen, no son lo más importante. Lo más importante es que el Señor está con nosotros, que el Señor sigue invitándonos a cenar, que el Señor quiere día a día pasar tiempo con nosotros. Y por eso le dice a sus discípulos, cuánto he deseado. Justo antes de ir a morir le dice, cuánto he deseado estar con vosotros cenando en esta última cena. Y ahí nos damos cuenta de que la clave en nuestra vida es la relación con el Señor Jesús. Hermanos, hermanas, no se trata para nada de religiosidad, no se trata nada de normas, no se trata nada de principios, no se trata nada de reuniones. Todo eso son bueno si realmente nos damos cuenta de que lo que se trata es del Señor Jesús, de estar con Él, de amarle, de que nuestro corazón esté 100% con Él, de disfrutar con Él, porque Él es lo más maravilloso que tenemos y todo lo que somos se lo debemos a Él, porque por eso somos cristianos, porque seguimos al Señor Jesús. Y entonces Él, ¿os acordáis? Tomó pan y tomó vino otra vez y les dijo, cada vez que toméis pan, acordaos de mí. ¿Te imaginas a Dios mismo diciendo algo tan sencillo? Nosotros hubiéramos puesto una institución de yo no sé lo que, no sé qué rito hubiéramos establecido para que la gente se acordara de nosotros. Pero el Señor Jesús le dijo a los suyos, cada vez que tomes un pedazo de pan, acuérdate de mí y agradece, porque yo voy a morir por ti y voy a resucitar y tu vida va a ser transformada. Hasta que vuelva, cada vez que tomes pan, acuérdate. Y claro, nosotros venimos a la iglesia y lo hacemos y no debemos dejar de hacerlo nunca. Entendedme todo lo que estoy diciendo esta mañana. Pero el Señor dijo cada vez que tomemos pan. Así que aunque estés solo, estés con tu familia en algún momento, en la próxima semana, yo espero que en los próximos meses no lo olvides nunca. Cada vez que tengas un pedazo de pan en tus manos, Señor Jesús, muchas gracias por estar conmigo. Gracias por haber ido a la cruz por mí. Gracias por salvarme. Gracias por comenzar el reinado de la alegría y el gozo que no va a terminar nunca. Gracias porque me invitas y yo acepto esa invitación. Y nuestra vida va a ser muy diferente si vivimos de esa manera. Porque el Señor Jesús dijo que eso sería así hasta que Él vuelva.
Y es curioso porque ese es el final y aquí vamos a dejarlo. Todo comenzó en una boda. ¿Sabes cómo terminará todo? Pues no terminará nunca. No terminará nunca porque lo que la Biblia nos dice es que habrá otra boda, pero una boda que no terminará nunca. ¿Os gustan las bodas? Pues va a haber una que jamás va a tener fin. La Biblia nos dice que es las bodas del Cordero. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, regocijémonos y alegrémonos y démosle al Señor Jesús la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Así que cuando el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos que un día tomará del fruto de la vid todos juntos en el reino de los cielos, les está diciendo, ese día serán las bodas del Cordero. Y en una imagen absolutamente radiante que no tenemos tiempo para hablar hoy, pero nunca lo olvidéis, nosotros somos no solamente salvados por el Señor Jesús, no solamente siervos, siervas del Señor Jesús, no solamente amigos, amigas del Señor Jesús, somos su novia. ¿Nunca lo habéis pensado? Y su futura esposa. Porque ese es un compromiso que jamás se puede romper, porque no depende de la novia, depende de él. Y él no rompe sus compromisos. Así que la Biblia nos dice que un día, toda la eternidad, será una celebración de las bodas del Cordero. Sin fin. Imagínate, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. La luna de miel será ver lo que ni te puedas imaginar. Porque si este mundo es realmente impresionante, y estáis en Galicia, que se sabe que es parte del paraíso original, bueno, perdonad esta broma, pero si este mundo es originante, Brasil realmente también es impresionante, tengo que reconocerlo. Pero si este mundo es así, imagínate lo que Dios tiene preparado para nosotros. Tanto es así que el propio Pablo escribiendo dice que cosas que ni ojo vio ni oído pudo oír jamás, Dios son las que ha preparado para nosotros. Él dice, es que nadie puede explicarlas. Y en ese día, en las bodas, como yo siempre digo, siempre, la figura clave es la novia. Y si hay alguien aquí que se va a casar, algún chico, no te preocupes, la figura clave es la novia. Tú estarás ahí, te saludarán, pero siempre a un lado, y es normal, porque la que derrocha belleza es la novia. Pero en las bodas del Cordero, por toda la eternidad, el que derrocha belleza sin fin es el novio, es el Señor Jesús. ¿Y cómo cambiaría nuestra vida si fuéramos capaces de estar completamente siempre amando y enamorados de nuestro Señor Jesús? Mirándole a Él, viéndole a Él, escuchando de Él, hablando con Él, porque eso es el plan que Dios Padre hizo y eso es lo que el Espíritu hace dentro de nosotros, que podamos reflejar en nuestra vida el carácter del Señor Jesús y que le honremos más que ninguna otra cosa. Por eso Filipenses capítulo 2 dice que Él fue capaz de renunciar absolutamente a todo, lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Lo renunció a todo, absolutamente todo, tomando forma de siervo. Solamente se quedó consigo el hecho de ser Dios, porque es imposible que Él deje de ser Dios. Pero tomó forma de siervo por amor a ti, por amor a mí. Hasta una cruz, muriendo por mí y por ti, y sufriendo lo que yo merecía. Y entonces dice que Dios Padre un día le exaltará hasta lo sumo. Y todos los que formamos parte de esa novia estaremos alabándole, adorándole y disfrutando de esa boda que no tiene fin, ¿verdad que es así? Pues lo que la Biblia nos dice es que nosotros comencemos a vivir de esa manera. Y ese es un poco el desafío para esta mañana y donde me gustaría que nos quedáramos. Porque esa misma noche, cuando el Señor Jesús tomó el pan y el vino, ¿os acordáis que un poquito antes les estaba hablando de todo lo que iba a ser el futuro? Y entonces les dice, lo podéis leer en Juan capítulo 14, les explica lo que es su segunda venida, de la misma manera que un novio iba a buscar a su novia en el antiguo Israel. Dice, no tengáis miedo, no se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed en mí, es decir, confiad en mí.
Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a prepararos un lugar. ¿Os acordáis? Es Juan capítulo 14, versículo 1. Y está usando ese mismo ejemplo. Dice, voy a hacer una casa para vosotros. De la misma manera que el novio iba y hacía una casa para su novia. Y cuando esté preparada, no tanto porque el Señor necesite tiempo para prepararla, sino porque necesita el mundo tiempo para que más personas puedan ser parte de esa novia, para que más personas conozcan al Señor. Dice, vendré a buscaros y entonces os llevaré conmigo. Y en ese momento el novio enseñaba la casa a la futura novia, ella le decía que le encantaba, no iba a decir otra cosa. Y cuando nosotros veamos nuestra casa futura en los cielos y en la tierra nueva, nos va a encantar porque estará allí el Señor. Y eso es la mayor de todas las bellezas. Y un día el Señor Jesús va a venir a buscarnos a todos. ¿Cómo estamos viviendo? Y ese es el final. El libro del Apocalipsis termina de dos maneras. La Biblia termina de dos maneras. Una, diciendo, ven Señor, ven pronto. Y yo creo que ese es nuestro deseo, pero no solamente por disfrutar de esa boda futura, pero sino por estar con el Señor Jesús. Y la última frase es que la gracia del Señor Jesús sea con todos. ¿Cómo amamos más profundamente al Señor? Conociéndole a Él y derrochando su gracia de la misma manera que Él nos dio a cada uno de nosotros. Proclamando ese reinado de la alegría, ese reinado de la abundancia, ese reinado de la gracia, ese reinado del gozo que el Señor Jesús vino a traer, a pesar de todas las cosas y a pesar de este mundo tan complicado en el que estamos viviendo. Pero que las personas lleguen a ver en nuestro corazón, en nuestra confianza en el Señor, en nuestro amor por el Señor, esa misma gracia, esa misma alegría que Él expresó a todas las personas durante su vida aquí en la tierra. Y que como ocurría con la primera iglesia en el libro de los Hechos, cuando en Antioquía las personas comenzaron a llamar a los seguidores del Señor Jesús. No sé si sabíais eso, pero la manera como nos explica Lucas es que empezaron a llamarles cristianos, pero casi como medio no tanto un insulto, pero como un mote, como decimos aquí en Galicia. ¿Sabes por qué? Porque decían, es que estos son como Cristo, son cristianos. Y eso es lo mejor que las personas pueden decir de nosotros. ¿Es así o no? Es que son como el Señor. Y seguimos orando y pidiéndole al Señor sabiduría y poder del Espíritu para que las personas nos vean y digan, es que son como el Señor. Los ves, siempre están derrochando su gracia, se les ve alegres aún en todas las circunstancias, llenos de gozo, se les ve ayudando a los demás, se les ve con todas las personas, ayudando a quien sea. No les importa estar cansados o estar quién sabe qué está pasando en su vida. Se les ve derrochando el mismo gozo que el Señor Jesús tenía. Son cristianos. Y entonces el mismo libro de los Hechos nos dice que las personas admiraban esa gracia en la cual la primera iglesia vivía. Comenzó el reinado de la alegría. ¿Va a comenzar en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros? No dejemos pasar más tiempo sin vivir como el Señor Jesús vivía. Terminamos, yo creo que quizás haya una canción o algo así para poder terminar o alguna oración. Pero a mí me gustaría que si hay personas que quieren orar, yo voy a acercarme ahí al final para poder orar con todas las personas que quieran venir.